quien nos tiene información sobre la depresión y cómo evitar el suicidio. Adelante, Vero, buenos días. Muchas gracias, Mario. Buenos días para ti, para todo el auditorio. Buen inicio de semana. Efectivamente, en los días pasados, Mario, pues hemos escuchado lamentables historias de personajes, personalidades, no solamente pues del entretenimiento, pero también del mundo político, empresarial, quienes se han visto afectados y han pues derivado en historias que se convierten en tragedia para muchos. Pero para entender mejor sobre esta problemática que ha aumentado, por cierto, a partir de la pandemia y que nuestro país pues ya se ha convertido también en un foco rojo que pues demanda accionar y conocer al respecto. Vamos a platicar con Mariano Salinas, quien es psicoterapeuta y además psicólogo social. Muchas gracias por recibirnos esta mañana para hablar de este tema pues tan importante que necesitamos entender pues cuáles son los factores que determinan el suicidio, qué tiene que pasar para que una persona que aparentemente, no sé, algún artista que hemos escuchado muchas historias así, podrías decir, lo tienen todo, un escenario perfecto, pero pues terminan en este tipo de acciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué es el suicidio y qué factores lo determinan? Bueno, para hablar de suicidio primero tenemos que hablar de depresión, sí, ¿no? Que suele ser la antesala. ¿Por qué? Porque la depresión, una de las características que tiene es que genera pensamientos en torno a la muerte, lo cual, y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, es normal, es muy común. No necesariamente una persona que está deprimida y de pronto tiene pensamientos como, bueno, es que a lo mejor si yo falleciera, entonces ya este dolor se acabaría o mi incomodidad se acabaría, o a lo mejor no estaría tan mal que me atropelle un coche. Eso no quiere decir que tengan un peligro de suicidarse. Es normal. Más bien ahí lo que tenemos que tener en cuenta es cómo va evolucionando esto y qué hacemos con la depresión. Pero esto sí me parece muy importante porque de repente la gente se puede espantar o puede directamente recurrir de inmediato a fármacos, ¿no? Antidepresivos, cosas por el estilo, que no necesariamente son la solución y menos si no van acompañados de una terapia. Entonces, para hablar de suicidio, primero es entender esta parte y estar atento a cómo va evolucionando. De acuerdo. ¿Puede existir alguna especie de predisposición? Hay personas que genéticamente quizá pues ya tienen estas tendencias. Si es así, ¿quiénes, a qué edades también? Y en México, si son más hombres o mujeres quienes podrían padecer. Bueno, la parte de la predisposición genética es algo que todavía está muy a debate, pero ciertamente se ha visto como entre jóvenes y sobre todo en círculos socioeconómicos más hacia abajo, por una cuestión social, por una cuestión que tiene que ver con las expectativas, por todo lo que ocurre en la vida de esas personas, tiende a ser muchísimo mayor el índice de suicidio en jóvenes, ¿no? Y en toda la parte del segmento socioeconómico un poco más deprimido. ¿Cuáles serían algunos síntomas, doctor, que pudiéramos identificar quizá en el propio entorno familiar o los padres de familia, en las escuelas, en los espacios más comunes? ¿Cuáles son esas señales que deberían alertarnos? Bueno, para empezar a diferenciar tiene que ver, como decía, ok, ya tenemos este tipo de pensamientos, pero ¿qué pasa si empiezan a ser muy recurrentes? ¿Qué pasa si empiezan a ser sistemáticos? ¿Qué pasa si empiezan, por ejemplo, a provocarme insomnio? ¿Qué pasa si los empiezo a desarrollar más? Hay ciertos elementos que también desde afuera nos pueden ayudar a identificarlo, como por ejemplo, que a la persona le empiece a desinteresar su estado de salud, ¿no? Come cada vez menos, no duerme, no parece importarle, incluso el aseo, ¿no? Son estos pequeños detalles que nos van diciendo que la depresión se está volviendo más grave y por ende el peligro de que estos pensamientos empiecen a moverse más, empiecen a desarrollarse más y que puedan derivar en un intento de suicidio es muchísimo mayor. ¿Cuándo es preciso consultar a un especialista en el tema? Bueno, en ese sentido yo diría que en cualquier depresión es buena idea ir a un especialista. Y aquí, insisto, ciertamente tenemos todo un mundo de fármacos, pero hay que tomar en cuenta que si yo estoy deprimido, lo más probable es que haya una razón. Entonces, por más que a través de la farmacología pueda sentirme mejor, esa razón sigue estando ahí. ¿Cuáles considerarías que son las razones principales o las tendencias que observas en las personas con depresión?
Bueno, tiene que ver con toda la depresión reactiva, es decir, la que surge a partir de un fallecimiento, de un rompimiento, de una pérdida de trabajo, etcétera, pero también tiene que ver con el contexto de vida, con el contexto de a lo mejor yo no sentirme realizado, no sentir que estoy siendo exitoso, incluso tener problemas de autoestima. En realidad, la depresión es muy común. Tenemos muchos factores que nos llevan a ella. Muy común y últimamente también en los propios menores de edad. ¿Qué ocurre con los niños también? ¿Cómo un niño o qué tiene que ocurrirle a un niño para que pueda llegar a un pensamiento de estos? Bueno, justo tiene que ver con características de esta época, ¿no? Que estamos tan al pendiente de cómo reaccionan, por ejemplo, las redes sociales, de estar ganando notoriedad, de incluso, ¿no? Lo platicábamos antes de comenzar, sí. Todo lo que tiene que ver con los retos virales, ¿no? El querer hacerme notar y el querer ser visto a como toque, que la mayoría de las veces no va a suceder. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de elementos de no estar sintiendo que estoy realizando lo que se me exige de acuerdo a mi época, eso a los jóvenes y a los niños les está pegando durísimo en cuestiones de autoestima y por ende de depresión. Bien. ¿Existe un tiempo determinado para la depresión en el sentido de quizá muchas personas o quizá todas en nuestra vida sufrimos algún momento de depresión en ciertos niveles, en ciertas etapas? ¿Cuánto es el periodo, pues, digamos, viable o considerable en una persona que se siente deprimida? Más que hablar de un periodo, porque ciertamente puede pasar con relativa frecuencia, obviamente si estamos hablando de medio año, bueno, ya es demasiado. Pero creo que donde tendríamos que poner mayor atención es en identificar cuando esta depresión empieza a evitarme vivir mi vida cotidiana, ¿no? Cuando ya no me permite salir con mis amigos, cuando ya prefiero quedarme a como toque, eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando ya no existe alguna motivación, una inspiración para hacer las actividades del día a día. Sí, pero sobre todo cuando, más que no existe una motivación, cuando ya no alcanza. Porque ciertamente la motivación va a bajar estando deprimido. Pero si de plano ya no puedo realizar mis cosas, ahí ya empieza a haber un problema. Bien, ¿quiénes se deprimen más actualmente en México? ¿Los hombres, las mujeres, adultos, jóvenes, niños? Hay una medición que habla de que hay un mayor índice de depresión en las mujeres y que eso a veces, y eso también tendremos que discutirlo, en los hombres se manifiesta más como alcoholismo. Pero vaya, actualmente es una cuestión muy común que además se agravó mucho por el periodo de pandemia. Por cierto, los medicamentos, las drogas, el alcohol, ¿también son factores que orillan o agudizan la depresión? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque son finalmente consecuencias, ¿no? De todo lo que traemos adentro. Porque, insisto, la depresión es todo lo que ocurre por lo que no está moviéndose en nuestro interior. Entonces, si le metes ese tipo de sustancias, bueno, suele ser peor. Bien, para llevarnos de tarea pues de este tema, doctor, platícanos tres alertas o tres acciones que deberíamos tomar en cuenta en el caso de observarlas o detectarlas en alguna persona cercana a nosotros. Bueno, se cortó, hubo un problemita ahí al final con la transmisión, pero prácticamente estaba ya terminando esta entrevista nuestra compañera Verónica Sánchez, que tiene que ver con pues, la depresión, la ansiedad y el suicidio. Siempre importante tenerlo en cuenta y muy presente, sobre todo con nuestra gente más cercana, los amigos, familiares, etcétera. Bueno, vamos a otros asuntos.